Perdón, estaba por aquí. A ver. Bueno, pues bienvenidos a esta nuestra primera sesión síncrona de semana 9. Me da mucho gusto saludarlos. Me presento, mi nombre es Uciel Pérez Reyes, soy originario del Estado de México. Pues veo que ya están en el módulo 9. Ya pues puedo decir que han establecido ustedes una dinámica ya de trabajo, dos actividades integradoras por semana, el poder realizar actividades relativas a los foros, también investigar, saber cómo citar. Entonces yo creo que pues este módulo pues no les será tan difícil. Quizá un poquito que es un tanto teórico, un tanto de investigación, pero también pues es de opinión personal, ¿sí? Bueno, semana a semana les voy a estar compartiendo mediante plataforma pues algunos materiales para que ustedes se apoyen y algunas dudas también que tengan para poder trabajar de forma adecuada. Y también pues la sesión pues se estará haciendo a través de diapositivas, ¿sí? Bueno, pues dentro de Prepa en Línea pues he colaborado desde la primera generación. Ahorita estoy en módulo 9 y módulo 10 solamente, de tal manera pues que pues me gusta mucho esta parte de colaborar con ustedes y contribuir con un granito de arena a su desarrollo profesional, ¿sí? También de manera presencial, pues colaboro en el subsistema de CONALEP, también en el estado en donde radico, y también he trabajado dentro de el de preparatorias oficiales, impartiendo también módulos relativos a las ciencias sociales. Bueno, vamos a comenzar. Para ello les voy a compartir la pantalla para que puedan ir dando seguimiento de las diapositivas que les he preparado para el día de hoy, ¿sí? Bueno, aquí está la primera. Bueno, aquí la tenemos. Ok, bueno. Ya saben que el primer medio de contacto, pues, es la plataforma. A ver, ya está. Pero, pues, también les he compartido mi número de teléfono, les he compartido también mi correo, para que cualquier duda o comentario también de manera adicional, pues, me puedan enviar un WhatsApp o algún otro mensaje, ¿sí? Bueno, el propósito formativo de nuestro módulo nos dice que es analizar los principales acontecimientos de la historia de México, desde las culturas prehispánicas, la conquista, el virreinato, hasta la formación del Estado-Nación a través de los distintos proyectos que contribuyeron para el establecimiento paulatino de estructuras políticas, económicas, religiosas y culturales del México contemporáneo, así como la formación de la identidad nacional. Bueno, en términos generales nos está señalando que vamos a estar analizando aspectos políticos, económicos, sociales, culturales de cada una de las etapas de nuestra historia para poder comprender, pues, a nuestra nación actualmente, ¿sí? Y también pues estaremos analizando pues los movimientos sociales que tuvieron repercusión hasta nuestros días, pero que también contribuyeron bastante en lo que sería nuestra nación. Tenemos en esta ocasión 3 unidades a analizar. La primera se llama del México prehispánico al virreinato, que sería la que estaremos viendo el día de hoy. Tenemos la unidad 2, que se llama de la independencia a la Revolución Mexicana, y la unidad 3, del cardenismo al México actual. Semana número 4, pues saben que es la integración de saberes. No hay una unidad como tal por analizar, pero sí hay que rescatar los elementos más sobresalientes que aprendimos de la semana 1 a la 3. Cada semana, pues saben que hay dos actividades integradoras y un foro aprendiendo. Pero en la semana número 4 hay un proyecto integrador y hay 2 foros, el foro aprendiendo y el foro de integración, en donde el único que se evalúa es el foro de integración, ¿sí? Bueno, este es del valor de sus actividades. Entonces, en semana número 1 a la semana número 3, cada actividad vale un 7%.
Entonces, con ello acumularíamos un 42%. El proyecto integrador, pues, es el más valioso porque vale un 30%. El foro de integración, que también se evalúa, tiene un valor de un 8%. Las actividades que ustedes realizan también mediante los cuestionarios tienen un valor, la autoevaluación tiene un valor del 5% y las habilidades socioemocionales que se llevan más con tutorías valen 10%. Y finalmente, el hecho de que ustedes ingresen en plataforma de forma constante, pues tiene un valor del 5%, ¿sí? Y con ello, pues completaríamos la totalidad del 100% de nuestras actividades. Ok, bueno, pues ya saben ustedes que es importante que realicen sus entregas de manera anticipada, ya que a partir de que ustedes se entregan, yo tengo 3 días, perdón, o 72 horas para poder evaluarlas. Entonces, si me las entregan el lunes, pues el miércoles o jueves las estaré entregando. Esto sería bueno porque si hay alguna situación o algo que requiera ser mejorado, que no tuvieron una calificación aprobatoria, sí pueden hacer alguna modificación. Si la calificación es aprobatoria, ya no pueden hacer modificaciones, ¿sí? Entonces, si ya me las entregan viernes, sábado, pues ya no podré yo calificarles como tal, ya no, pues, ya no estaré en posibilidades posible de darles más tiempo, porque pues ya estaríamos en fin de semana. Lo que sí les pediría en este caso sería que si ustedes dejaran de entregar alguna tarea en la semana número 1, al comienzo de la semana número 2, a más tardar el miércoles, soliciten su extensión para poder hacer su entrega, ¿sí? Y así con cada semana. En semana número 2 vamos a recuperar actividades de semana número 1. En la semana número 3 exclusivamente recuperaremos actividades de semana número 2. En la semana número 4, los primeros 3 días, estaremos recuperando las actividades que quedaron pendientes de semana número 3, pero acuérdense que semana número 4 pues ya no hay oportunidad de entregas porque ya estamos en cierre de módulo, ¿sí? Bueno, ahora pasamos a lo que sería una breve sinopsis de lo que sería de nuestro módulo, de la unidad número 1 a la unidad número 3. Entonces, en la unidad número 1, pues estaremos analizando un poco acerca de todos los elementos culturales, políticos, económicos, desde la época de las culturas, desde las áreas culturales, las culturas, un poco de Mesoamérica, la llegada de los españoles y cómo esto pues trajo una mezcla de elementos, ¿no? De la cultura española y la cultura indígena. El periodo del virreinato, que ya fue el momento en que pues se empiezan a fusionar las dos culturas, empieza la época la época del mestizaje y con un sistema de tipo de gobierno monárquico. Tenemos la unidad número 2, en donde vamos ya a comenzar con este tema de la independencia a la Revolución Mexicana. Entonces estaremos analizando pues algunos movimientos sociales generados, sus pretensiones y lo que trajo consigo la independencia, ¿no? En donde pues, vemos a los dos grupos, los conservadores, los liberales, las causas que originaron la independencia tanto de nivel nacional como las que ocurrieron fuera de nuestro país. También hablaremos un poco de lo que era el periodo de Maximiliano de Habsburgo, de Porfirio Díaz, hablaremos de la Revolución Mexicana y unos elementos fundamentales como la fase armada de Villa y Zapata y de Carranza. Ya cuando lleguemos a la etapa o a la unidad número 3, hablaremos un poco del cardenismo y del México actual. O sea que el cardenismo fue una época primordial porque fue donde ya nosotros empezamos a abrirnos a un mercado extranjero, establecer tratados internacionales con otros países. Y de esta manera, pues varios de los países pues llegaron a México a hacer inversiones, llegaron también a generar empleo, pero también llegó más tecnología y un fenómeno denominado globalización, ¿sí? Bueno, entonces
tenemos del México prehispánico, pues analizaremos las áreas geográficas de América, la diversidad cultural, hablaremos también de la conquista y también de la etapa del virreinato, que, bueno, de manera breve, pues analizaremos en unos minutitos más. Entonces, entramos de manera inmediata a lo que sería la unidad número 1, denominada del México prehispánico al virreinato. Bueno, entonces, tenemos varios aprendizajes esperados, pero de forma general podemos decir que es el comprender las características de tipo social, político y económico de las áreas que surgieron en América, y tenemos tres áreas. Tenemos Aridoamérica, Oasis América y Mesoamérica. Comprender también las características y organización social de las culturas prehispánicas que se establecieron principalmente en Mesoamérica, y todos aquellos acontecimientos que llevaron también a la conquista, no nada más de tipo nacional, sino también les decía a nivel internacional. ¿Sí? Bueno, entonces, señalando este tema de Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, pues los podemos ver nosotros aquí ubicados en el mapa. La parte de Oasis América la encontramos en la zona norte de nuestro país, principal ya en una parte que sería Estados Unidos, Aridoamérica también ya en una zona norte de nuestro país, y Mesoamérica en la parte sur, en la parte céntrica y en la parte sur, ¿no? de nuestro continente. Entonces, vemos también que cada una de estas pues tuvo una periodicidad. En este caso hay una palabra clave también, que es la ubicación temporal. Cuando hablamos de la ubicación temporal, es la fecha de florecimiento y la fecha de decadencia de cada una de estas áreas. Aquí también hubo pues asentamientos de humanos, grupos de personas que se establecieron. Quizá los más conocidos pues sean los de Mesoamérica, que son las culturas prehispánicas, los mayas, los mexicas, los aztecas, perdón, los olmecas, etcétera. Todos ellos, tanto en Oasis América, Aridoamérica y Mesoamérica, pues tuvieron algunas formas de organización social, tuvieron actividades económicas, formas en las cuales se regían, e inclusive en algunos dejaron algunos vestigios arquitectónicos o de productos de cerámicas que usaban de manera cotidiana, ¿sí? Bueno, pero el que más nos interesa en este caso, pues es Mesoamérica, en donde podemos encontrar gran cantidad de culturas que florecieron, como la olmeca, la maya, la zapoteca, la teotihuacana, la tolteca, la mixteca, la tarasca y también opurépecha y también la mexica. Si nos podemos dar cuenta dentro de estas áreas, dentro de esta línea del tiempo, vamos a ver que hubo algunas culturas que florecieron durante muy poco tiempo. Hubo otras que tuvieron otro poco más de época de esplendor, y podemos ver una muy interesante, ¿no? Que es la maya, la cual casi compartió con todas las culturas su florecimiento, desde la olmeca hasta la mexica. E inclusive esta cultura a la fecha pues todavía tiene una descendencia. Entonces, la primera que podemos nosotros observar es la cultura olmeca, aunque pues vemos que es la madre de las culturas, la podemos llamar de esta manera, porque fue la primera que tuvo un florecimiento en la zona sur de nuestro país. Y la que quizá haya repercutido mucho más en lo que es la historia de nuestro país, pues es la cultura mexica, en la cual nosotros podemos observar que su importancia es debido a que conquistó la parte céntrica de nuestro país. Su poder se extendió a gran parte de nuestro continente, y también fue a donde llegaron los españoles, y en donde comenzó el periodo de la conquista, ¿sí? Bueno,
Entonces, en esta diapositiva podemos ver algunos lugares en donde se establecieron las culturas y la ubicación de ellos. Tenemos a los mayas, tenemos a los zapotecas, a los olmecas, a los teotihuacanos, a los mexicas o aztecas y a los toltecas. Entonces, como podemos ver, todos estos dejaron vestigios, en algunos casos son algunas ruinas arqueológicas, en algunos otros son pues algunos elementos de cerámica. También podemos encontrar pues los templos, restos funerarios, etcétera, de que nos dan pues bastante evidencia de las actividades a las cuales se dedicaban los dioses, a quienes adoraban, el sistema de gobierno que tenían e incluso el tipo de alimentación que tenían de acuerdo a la zona en donde se establecieron. ¿Sí? Bueno, entonces ahí podemos encontrar pues algunos periodos que dentro de nuestra historia, el preclásico, el clásico y el postclásico, donde podemos ver el florecimiento de cada una de estas épocas y también podemos encontrar pues algunos vestigios de las actividades a las que se dedicaban e inclusive de los productos que ellos elaboraban. ¿Sí? Entonces vamos viendo que lo primero que podemos encontrar o lo más antiguo es el hecho de que nosotros encontramos dentro de las civilizaciones, pues rastros de esculturas, eh, de ciudades fundadas e inclusive algunas piezas de cerámica. Ya en el clásico podemos encontrar otro tipo de elementos. Aquí podemos encontrar los códices, podemos encontrar pinturas, algunas representaciones de las actividades que realizaban en ese momento. Y en el postclásico ya podemos encontrar también el uso de los metales en la elaboración de productos y también ya en la parte tardía, pues la llegada de los españoles. Entonces, pues aquí lo que podemos ver es que en España, pues había varias expediciones por parte de la corona española, que era quien financiaba, y la primera persona que podemos recordar dentro de nuestra historia, pues es Cristóbal Colón, ¿no? Quien empezó con estas expediciones en busca de nuevas tierras. Sin embargo, pues él no llegó tanto a América como tal, sino que él solamente llegó a la parte de las Antillas, sino que fue ya Hernán Cortés quien a través de su tripulación fueron los que pisaron tierra en el continente americano y llegando al primer lugar que fue Veracruz, donde fundaron la Villa Rica de la Veracruz, y allí se inicia otro periodo que es la del virreinato. Pero pues no debemos de dejar de recordar que durante esta etapa de un cambio impresionante, un choque cultural, ¿no? Del cual podemos hablar. Y el choque cultural se refiere a esa impresión y a ese impacto que generó en las personas el encontrarse con una civilización pues bastante avanzada que dominó en todos los aspectos, dominó en el orden social, en la legislación, en la economía, en la religión, en el territorio. En lo social, pues podemos ver el hecho de las actividades a las cuales se dedicaban las personas, el hecho de que las personas ya no podían desarrollar actividades cotidianas. En la legislación establecieron la propia ley la Constitución de Cádiz, que regía en ese momento también tomaron como sistema de gobierno el monárquico. En cuestión económica, pues como vemos, pues toda la economía pues giraba en la explotación de los recursos naturales de nuestro país para ser llevados a España, y también empezaron a surgir algunas actividades como la minería, la agricultura, el comercio, pero ese comercio pues era solamente quienes lo ejercían eran los españoles, con la finalidad de que todos los recursos pues fueran destinados
a España, ¿no? En cuestión de la religión, pues se estableció una única, que era la religión católica, y se prohibió la religión y los templos de adoración de los indígenas. En cuestión de territorio, pues nos empezamos a pues a ajustar a la forma de gobierno de España, creando estados, creando lo que serían los virreinatos. Entonces, podemos ver que Hernán Cortés también llega con Moctezuma, quien pues Hernán Cortés queda maravillado con la ciudad en medio de un lago o de una laguna, en donde pues empieza a ver pues toda la riqueza cultural, la riqueza en valores de artículos que había en esta civilización. Y finalmente, pues los mexicas pues tuvieron, en el 13 de agosto de 1521, pues tuvieron que rendirse pues por una situación que rebasaba su poderío, ¿no? Y ya sabemos que mientras que en Europa ya existían las universidades, pues América o nuestro continente apenas estaba en la época prehispánica. Entonces, tecnología eran superiores, como también en cuanto a nivel de desarrollo, este, de desarrollo social, ¿no? Entonces, a partir de la dominación española, pues llegan las órdenes sacerdotales las órdenes religiosas para empezar a adiestrar a la población en cuestión de la religión católica. Entonces empezaron a llegar los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas. Incluso había una época, bueno, también en esta época a los españoles se les asignaba un grupo de personas. El español era el encomendado, el encomendero, y esta persona pues era encargada también de cuidar a esas personas y de enseñarles la religión que trabajar. Pero pues sabemos que eso fue algo pues negativo, porque pues se prestó a una situación de esclavitud. Entonces, el Hernán Cortés fue el que propuso a la corona española que se diera el nombre de este territorio a la Nueva España. Se funda la Villa Rica de la Veracruz y se establece al primer gobernador, ¿sí? Entonces, en esta época del virreinato, pues tenemos varios virreinatos que existían aquí en América, porque la expansión fue a nivel continente. Teníamos la Nueva España, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato de Brasil, el virreinato de Perú, el virreinato de Chile, de Río de la Plata. Entonces, como vemos, pues en la mayoría, pues hubo diversificación de la cultura. Vemos que todos los idiomas que se hablan dentro de estas regiones pues provienen mucho de lo que sería el español, ¿sí? Bueno, a partir de ese momento pues empezó a generar dentro de una nueva etapa, que es la colonia, en donde nosotros podemos ver que se establecía una sociedad ya muy parecida a lo que era en España, con las edificaciones también muy parecidas a España, con los templos, la forma de vestimenta, la forma de organización social, ya era prácticamente como era en Europa. Prácticamente la sociedad empezó a cambiar, porque también el número de indígenas pues decayó bastante. Eh, los indígenas no estaban preparados con anticuerpos para poder combatir los virus y las enfermedades que se traían ya de España, de tal manera que el 90% de la población indígena prácticamente desapareció, porque no teníamos inmunidad, ¿sí? Es decir, pues que las enfermedades pues mataron a más personas que la misma conquista. Entonces, pues hoy nosotros nos damos cuenta de que retomamos que es la cultura española, las celebraciones de los santos patronos, la, la, la celebración a la Virgen de Guadalupe, todas estas festividades pues tuvieron
una mezcla, ¿no? Entre la parte indígena y la parte española, de tal manera en que nosotros, pues, como vemos, no fue del todo malo el que hayan llegado los españoles. Malo fue quizá la forma del trato en que se trataba a la gente, perdón, pero la riqueza cultural pues nos hizo mucho más grandes, ¿no? Porque no a la fecha pues nuestras costumbres, nuestras tradiciones prehispánicas se mantienen vigentes, solo fueron añadidas a lo que serían la ideología europea, de tal manera en que pues a partir de ese momento pues nosotros empezamos a crear una identidad nacional con un folclore tradicional. Eh, Vamos a pasar a nuestro foro Aprendiendo, en donde se nos dice que vamos a reflexionar sobre la herencia cultural de nuestro México y vamos a comentar acerca de las manifestaciones culturales de nuestro entorno y de las relacionadas con el México prehispánico. Así pues, me parece que este foro pues, es bastante interesante porque como somos de diversas partes de México, pues entonces podemos comentar algo relativo a esos lugares en donde nosotros vivimos, ¿no? Inclusive ustedes puede ser que vivan cerca o en su estado o municipio haya algunas ruinas arqueológicas, se hayan dado algunos descubrimientos que nos pudieran compartir. Entonces, tenemos varias preguntas detonadoras que son, ¿qué tradiciones conoces que se remonten a la época prehispánica? Entonces ahí pues podemos ver varios elementos, ¿no? Por ejemplo, el trueque, la celebración del Día de Muertos, este, eh, con el rendir elementos como por ejemplo el festejo del quinto sol, etcétera, ¿no? ¿Qué actividades nacieron con el virreinato? Pues ahí mencionar, quizá también la ganadería, el comercio, la agricultura, pero a partir de elementos que los españoles traen a nuestro país. Entonces, pueden analizar también pues, la parte de la religión, las actividades económicas, la minería, la industria, etcétera. Son bastantes elementos. ¿Cuáles son las características de estas actividades que se relacionan con el México prehispánico y el virreinato? Aquí pues ustedes pueden señalar algunos elementos también relativos a las festividades religiosas, ¿no? Que en muchos casos fue la mezcla de las tradiciones prehispánicas junto con la iglesia. ¿Por qué consideras que se han preservado y qué tradiciones quisieras que surgieran? Recordemos que aquí también en cada una de nuestras regiones podemos ver algunas tradiciones que datan desde hace muchísimo tiempo y que seguimos conservando, pero hay otras que pues, prácticamente han desaparecido porque la gente empieza a vivir convivir con más tecnología, tener otras actividades diarias y eso ocasiona pues que prácticamente pues caigan en desuso. Y que porque crees que estas tradiciones pueden perderse, pues también aquí podemos nosotros señalar la falta el bombardeo de ideas venidas de otros países, el fenómeno globalizador, etcétera. Recuerden que este foro no nada más es para comentar las preguntas detonadoras, también pueden hacer referencia a las dudas que tengan de los contenidos de la semana para poder tratarlos. Y no se olviden siempre de que es importante que todas las frases de motivación que nosotros tengamos vayan en el foro social. Este foro exclusivamente para las preguntas detonadoras y dudas. Recuerden siempre que es necesario hacer la aplicación de las reglas de la netiqueta, siempre conduciéndonos con respeto, con cordialidad, manteniendo un saludo. Si vamos a replicar a alguien, pues saludarlo, dirigiéndonos por su nombre, ser claros en el momento en que escribamos, no tener faltas de ortografía. Solamente cuando queramos verdaderamente resaltar algo que es importante, podemos utilizar negritas o podemos utilizar letra de color, ¿sí? Bueno,
Voy a pasar entonces a la siguiente actividad. En esta ocasión ustedes van a realizar la primera actividad, que es la Constrúyete, que es la actividad 17. Solamente van a leer la actividad como tal. En esta ocasión se lleva con tutorías y la próxima semana ya a ustedes se les va a evaluar respecto a este ejercicio, ¿sí? Bueno, que no es precisamente con relación a las actividades que da seguimiento al facilitador, pero que es necesario hacer mención. Bueno, muy bien, dejo de compartir esta pantalla. A ver, entonces me voy ahora a la siguiente diapositiva, que serían ya las tareas, ¿sí? Vamos a comenzar con la primera tarea, que es la que vamos a comenzar por esta tarea. ¿Ok? Bueno, esta tarea se denomina antes y después de la caída de Tenochtitlan, que como su nombre lo indica, pues vamos a analizar un poco acerca de las culturas y también vamos a analizar un poco respecto a la llegada de los españoles. En contexto, pues nos dice que el expansionismo en España significó numerosas expediciones, una de las cuales llevó a que el continente conociera llevó a que Europa conociera un nuevo continente, América. Los pueblos mesoamericanos pronto tuvieron que someterse a las órdenes de los españoles, quienes lograron conquistar a estos pueblos con extrema violencia y evangelización. El nuevo territorio sería dividido en virreinatos, de los que uno de los más importantes sería el de la Nueva España. Entonces, este es como que la sinopsis, ¿no? Entonces, lo que debemos saber primeramente es saber realizar líneas del tiempo, las características del virreinato, las características de la conquista, buscar información fidedigna y utilizar técnicas de investigación documentales e informáticas. Entonces, lo que ya saben que ustedes lo primero que tienen que hacer, pues es descargar su plantilla. Este módulo me gusta, en verdad, porque creo que las plantillas les ayudan demasiado a puntualizar sobre qué aspectos van a tener que hablar, pero sobre todo también de que ya les dan el formato, ya nada más es para rellenar, o sea, ya prácticamente lo que ustedes solamente tendrían que hacer es complementar, o sea, eso es muchísima ayuda. Entonces, una vez que descarguen el formato, van a leer con detalle las indicaciones. Cuando terminen de hacer el documento, pues ya o terminen la tarea, pues van a guardar de acuerdo a la nomenclatura, ¿sí? Y recuerden que siempre es importante que aunque la actividad pues ya esté prediseñada, pues siempre procuren incluir una carátula, porque pues de esta manera pues también es como que parte de la presentación y formalidad del documento, ¿sí? Entonces tenemos nuestro primer punto, que nos dice antes y después de la caída de Tenochtitlan, y dice: coloca fechas y eventos ocurridos antes y durante la conquista que consideres más importantes. Agrega el número de filas que requieras entre el inicio y el final que te proponemos en la tabla. Coloca algunas imágenes que ilustren los eventos o personajes que participaron. No es necesario que cada evento esté ilustrado. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a colocar muchas más filas, ¿sí? Esto no quiere decir que nada más van a hacer uso de las filas que ya están ahí prediseñadas. Ustedes pueden cargar muchas más filas para colocar más antecedentes. Como se dan cuenta, en esta parte de la fecha, podemos nosotros ver que en el primer ejemplo sí tiene la fecha completa con día y mes y todo, y en la segunda no, nada más tiene el año. Entonces puede ser de estas dos formas, nada más el año o puede ser la fecha exacta, ¿sí? Bueno, ahora, en la columna de los sucesos, chequen también cómo están estructuradas las frases. Contraen matrimonio Isabel, princesa de Castilla, y Fernando, heredero al trono de Aragón.
Carlos III nombra a José de Gálvez, visitador general de la Nueva España, entonces vean cómo están estructuradas. O sea, nada más les pide que coloquen el suceso, pero no van a explicar absolutamente nada, ¿sí? Dice, entonces les pongo aquí como recomendación que el ejemplo señala solo una idea principal de lo ocurrido, no des mayor explicación, procura ser claro y breve. Recuerden, es importante también procurar siempre la originalidad. En Internet van a encontrar un montón de páginas que nos dan líneas del tiempo, que nos hacen sucesos, pero yo les sugeriría que tomen primeramente como fuente principal nuestra plataforma, ¿sí? Entonces, en la columna de imagen, recuerden si pueden colocar si ustedes quieren colocar imágenes una por cada acontecimiento, sino nada más una por por eh, de forma alternada para que no se sature también su trabajo. Recuerden que a veces las imágenes pues pesan bastante y si ustedes ponen muchas, pues puede ser que su trabajo se sature, que pese demasiado y que no pueda subir a la plataforma, ¿sí? Entonces, recomendación muy importante y que en muchos casos fallan, es que coloquen más filas y muchos más acontecimientos. Ahora, la siguiente pregunta dice, reflexionar en un párrafo sobre cómo ocurrió el choque cultural, qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista. Aquí sí les pediría que no copien absolutamente nada. Este párrafo nos dice reflexiona, o sea, reflexiona casi es que nos diga escribe con tus palabras cómo ocurrió el choque cultural, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del choque cultural nos referimos al impacto que tuvo la llegada de los españoles. Hablando de cultura, pues nos referimos a las tradiciones, a la gastronomía, a la religión, al idioma, al sistema de gobierno, etcétera, todo lo que implica. Entonces, aquí pueden ustedes analizar pues varios elementos, ¿no? Desde el hecho de que lo difícil que fue para los indígenas el encontrarse con una civilización mucho más avanzada que les prohibió prácticamente vivir de la misma forma que les estableció o de manera obligatoria un sistema de gobierno, tradiciones, religión, sistema de reglas para vestir, etcétera, ¿no? Pero también pueden verlo desde dos posturas, desde lo negativo y hasta lo positivo. Entonces, pues ahí ustedes pudieran dar una descripción. ¿Qué papel desempeñaron la evangelización y la violencia en la conquista? Te recuerden que aquí la parte de la evangelización, pues era la religión católica. Todos debían de profesar la religión católica, pero también para ello pues se establecieron algunas imágenes, trajeron algunas, llegaron las diferentes órdenes religiosas para eh, evangelizar o educar en materia de la religión a la comunidad, ¿sí? Y pues lo difícil que también representó esto, puesto que los indígenas ya tenían a sus propios dioses, que pues eran como que parte de la naturaleza. Y la violencia en la conquista, pues aquí pueden ustedes analizar esta parte negativa, ¿no? Donde incluso los españoles no nos consideraban como personas, para ellos éramos pues más que animales. El proceso de esclavitud de las personas, la forma de vida, el descontento, etcétera. Ahí pueden encontrar, yo creo que bastantes elementos que pueden, con los que pueden responder a esta pregunta. La siguiente nos habla, dice, las características económicas, políticas, culturales del virreinato y la Nueva España y cómo influyeron en cada uno de estos ámbitos las reformas borbónicas. O sea, cuando hablamos del virreinato de la Nueva España, hablamos de 1521 a 1810. Cuando hablamos de las reformas borbónicas, pues fue el periodo de gobierno de Maximiliano de Habsburgo de 1521 a 1700, en donde en el virreinato pues vimos bastantes cambios, ¿no? Dentro del sistema de gobierno, desde las actividades económicas, de la organización social. Entonces, aquí
es necesario que ustedes coloquen un listado de características, pero estas pueden ser en forma de viñetas. Yo les pediría que colocaran unas 3 características por cada aspecto, ¿sí? Entonces, en el aspecto político pueden hablar referente al gobierno, las leyes, las instituciones. En el aspecto económico, referente a los recursos, a los factores de producción, al trabajo, a la organización. En lo social, por referente a la población, a las características de los hombres, las mujeres, a qué se dedicaban, cómo era el trato entre ellos, etcétera. Y en los aspectos culturales, pues pueden hablar referente a la escritura, al lenguaje, la música, las artes, etcétera. Cuando hablamos de las reformas borbónicas, pues aquí fueron cambios que se dieron, fueron unas reformas, o sea, leyes que se generaron algunos cambios, tanto en beneficio para la población indígena, como también en beneficio para los españoles. Entonces, aquí hubo algunos descontentos, hubo algunas situaciones que se pusieron de manifiesto, que algunos estuvieron a favor y otros en contra, ¿sí? Entonces, yo creo que aquí en este caso, el único tema del que pueden investigar un poco más ya en fuentes externas, pues es del tema de las reformas borbónicas. Pues creo que la información que pueden encontrar en plataforma, pues es un poquito más breve, ¿sí? Bueno, pues vamos a pasar a la siguiente actividad, que es la del México prehispánico, ¿sí? Para ello, les hice una presentación, que es esta de aquí, del México prehispánico, para que ustedes puedan ir viendo cada una de las áreas, las características, que llenar en cada una de estas, pero vamos a hacer uso del formato que tienen ustedes para descarga. Entonces, dejo de compartir esta presentación y me voy a ir ahora directamente a lo que sería la actividad, eh, la actividad del documento de Word. A ver, desactivo mi cámara nuevamente y vuelvo a la presentación ahora del documento de Word que ya tenemos por aquí. Aquí está. Entonces, les recuerdo que siempre es importante la carátula. Pongan su loguito de línea, coloquen sus datos, grupo, el nombre de su trabajo, ¿sí? Bueno, ahora pasamos. En esta actividad, pues es más, esta no es tanto de análisis ni opinión personal, esta nada más es de investigación y de identificación de ideas principales. El primer punto que nosotros tenemos es el México prehispánico, que nos habla acerca de buscar información confiable sobre las áreas geográficas de Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica, ¿sí? Y tenemos varias características. Primero tenemos la tabla de las áreas culturales y tenemos las características. La ubicación geográfica, la ubicación temporal, las áreas, subgrupos o culturas, la organización de la población y las actividades de los habitantes. Cuando hablamos de la ubicación geográfica, pues nos referimos a algo, ¿no? Que es el mapa principalmente. A ver, déjenme quitar esta de aquí, porque como que para esta requiero también presentarles requiero también presentarles la actividad, pues, de las diapositivas. Entonces, para ello les voy a compartir mi pantalla completa, eh, para que pueda ir alternando la actividad. Entonces, a ver, aquí está. Ok. Bueno, entonces vemos que al inicio de la presentación les hacía mención de esta parte de Mesoamérica, Aridoamérica y Mesoamérica. Ustedes en plataforma van a encontrarse varios elementos: la ubicación, el florecimiento y también algunos grupos, ¿no? Por ejemplo, que eran estos de aquí: los olmecas, los mayas, los zapotecas y los teotihuacanos. Ok, me voy a pasar nuevamente al documento de Word. Entonces, aquí nosotros tenemos en esta parte la ubicación geográfica. Cuando hablen de la ubicación geográfica, solamente pónganme el lugar
en dónde se desarrollaron estas culturas. Pueden colocar los estados, las áreas, por México, parte de Estados Unidos, en donde se establecieron. Por ejemplo, tan solo aquí en lo que era Aridoamérica, nos dice, se ubicó en la zona norte del actual territorio mexicano y en el sur de Estados Unidos, entre las cordilleras occidental y oriental de la Sierra Madre. O sea, ya prácticamente les estoy dando como que ya el tip para que ustedes respondan, ¿sí? Luego dice la ubicación temporal. Aquí me deben de colocar ustedes el año de florecimiento y de decadencia. Todos fueron antes de Cristo, así que pueden ustedes identificar los aspectos. Por ejemplo, en esta de aquí dice Oasis América. Destacó alrededor del año 500 antes de Cristo al 1500 después de Cristo, ¿no? Entonces vean cómo los elementos que tiene nuestra plataforma pues van a dar paso a contestar cada aspecto que nos están solicitando. En la ubicación temporal es donde yo creo que sí van a tener que hacer también un poco de investigación externa en otras fuentes, porque no en todos los casos viene la ubicación temporal en la información de la plataforma, ¿sí? Cuando hablamos de las subáreas, grupos o culturas que las habitaron, nos vamos vamos a ver que les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en Mesoamérica se desarrollaron los mayas, los olmecas, pero en otras, por ejemplo, en Aridoamérica o Asisamérica, fueron grupos más pequeños. O sea, no tienen nombres tan conocidos como las culturas o estas grandes civilizaciones, pero sí pueden encontrarlas. La organización de la población, aquí ustedes yo nada más les puse aquí un ejemplo, grupos nómadas, pero ustedes tienen que complementar con un detalle. A la organización de la población, por ejemplo, me pueden decir que eran grupos nómadas, otros eran sedentarios, otros tenían una clase de castas, otros tenían una estructura de forma piramidal, tenían un sistema de gobierno de tipo monárquico, otros un sistema de tipo, tenían un sistema politeísta, se dedicaban a la caza, la recolección, la agricultura, etcétera. Me pueden colocar bastantes detalles. Y las actividades organización de la población, nada más señálenme cómo estaban estructurados, ¿no? Ya en las actividades de los habitantes, si ya me pueden dedicar, que se dedicaban a la recolección, a la caza, a la agricultura, a la ganadería, hombres se dedicaban a tal actividad, mujeres se dedicaban a la actividad, los niños eran destinados para X actividades, ¿sí? Entonces, esto pueden ponerlo por viñetas, todos estos las culturas, la organización de la población y las actividades pueden hacer uso de viñetas para darle una mejor presentación a su trabajo. Ahora, tenemos el punto número 2, elige 3 culturas de Mesoamérica, escribe su nombre en la primera fila y completa la tabla comparativa. Indaga en fuentes confiables. Aquí me parece que, bueno, ustedes tienen esa oportunidad, ¿no? De elegir qué cultura quieren desarrollar. Esto no viene totalmente vacío, en donde ustedes pueden elegir qué cultura. Puede ser la azteca, la mexica, la zapoteca, pueden ser la olmeca, la que ustedes deseen. Aquí hay libertad para que ustedes pueden elegir. Inclusive pueden irse por la que mayor información puedan encontrar. También volvemos a este punto, la ubicación geográfica, que ya también teníamos por acá arriba, ¿no? La ubicación geográfica es el lugar donde se establecieron estas culturas. Me pueden decir, ya sea la zona o estados de nuestra república, se establecieron y desarrollaron, ¿no? Ahora, la ubicación temporal. Este punto es el que más problema siempre causa en la elaboración, porque tenemos que estar analizando, algunos me vuelven a repetir los estados en donde se ubicaron las culturas, pero no son los estados, acuérdense que son las fechas, el año de florecimiento y de decadencia. Ahora, cuando hablemos del aspecto político, tienen que señalar pues algunas leyes, algunas normas del comportamiento por las cuales se regía, ¿no?
En algunos tienen un sistema de tipo monárquico basado en castas, otros tienen una política basada en la religión, otros tienen una política, ¿cómo se llama? De forma piramidal, en donde hay los gobernantes que están muy relacionados con lo que es la religión, etcétera. Cuando hablen de la sociedad, pues recuérdense que tienen que dar características de esa sociedad. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo. Vivían en asentamientos agrícolas, eh, adoraban a diversos dioses, entre ellos el dios de la lluvia. O sea, aquí es las características de lo social. Por ejemplo, pueden hacer mención, la sociedad este, se desarrolló ciudades, construían, ¿qué será? Construían templos hechos de piedra, adoraban al dios de la lluvia, al dios del fuego, los hombres vestían de cierta manera, las mujeres de esta manera, etcétera, ¿sí? Ahora, hablamos de la cultura. Recuerden que la cultura es hablar de diversos aspectos, desde lo que va la gastronomía, la religión, me pueden hablar del lenguaje, de la raza, etcétera. Entonces son diversos ejemplos. Y aquí les estoy poniendo uno nada más. Los mayas tenían costumbres muy especiales, entre ellas destacaba la asignación del nombre al nacer. ¿Ok? Bueno, yo sugeriría que mínimo me señalaran unas 3 características de una forma bastante breve en este pequeño cuadro de aquí. Al hablar de la religión, pues se van a dar cuenta de que pues hay bastantes similitudes, ¿no? Que la mayoría pues tenía una religión de tipo politeísta, aunque los dioses pues podían ser diversos. Entonces aquí es darse cuenta también de esa diversidad de creencias religiosas que tenía cada uno. Y finalmente, pues el legado patrimonial, que ahí pueden ustedes colocar lo que serían algunas ruinas, cerámicas, códices, que pudieran ser parte ser parte de estudio y que también sean algo que hayan dejado estas culturas. Y finalmente ya nada más colocar sus fuentes consultadas, ¿sí? Recuerden solamente ya antes de finalizar la sesión, pues que sería importante el hecho de que todos estos trabajos pues sean hechos identificando solamente ideas principales, ¿sí? No requiero tantos trabajos exageradamente amplios. Se les pide son características, o sea, las características y principalmente cuando se piden en cuadros es lo más breve posible, ¿sí? Entonces yo les pediría que por cada aspecto relativo a la organización social, actividades de los habitantes, sociedad, cultura o religión, me colocaran al menos 3 características por cada punto, ¿sí? Bueno, dejo de compartir esta pantalla y regreso nuevamente con ustedes. Entonces, yo les pediría de favor que en cuanto a estas actividades, pues sí fueran lo más original posible. Yo sé que hay bastantes páginas en donde pueden encontrar de forma resuelta la actividad o que hay páginas que sube tantas tareas y te dejo ver la tarea de esa tarea, ¿no? X, la que requieras. Entonces, pues como están disponibles para todos, pues todos podemos entrar a ellas. Yo también sé como cuáles son las páginas que más utilizan y ya al revisar bastantes tareas de este tipo, familiarizando también con el contenido que está en Internet. Entonces, pues yo les sugiero que si fueran de su propia inspiración, recuerden que una tarea con plagio pues ya no tiene el mismo valor, sobre todo que pone en evidencia nuestra falta de originalidad y responsabilidad, ¿sí? Entonces, pues yo les pediría que las hicieran con la mayor sinceridad posible y sobre todo también
pues en caso de querer citar o de querer copiar alguna información más amplia, pues apliquen las citas textuales y las en formato que siempre se les solicita, ¿no? Entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Yo espero que esta clase sea de provecho. Veo que la sesión, la plataforma el día de hoy pues estuvo en mantenimiento y creo que pues muchos pues ya no tuvieron oportunidad de checar el link. Entonces, también pues les recuerdo que tuve problemas con mi sesión en YouTube, pero no quería dejar pasar la oportunidad de brindarles la información relativa a este módulo en semana número 1, ¿no? Bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Cualquier duda o comentario, pues los estaré esperando a través de los diferentes medios de comunicación. Pues les deseo una excelente tarde y pues un excelente inicio de módulo también.